especial también al hijo de nuestro hermano Salvador, ¿verdad? Nos alegra poder tenerle, también es hijo de nuestra hermana Wendy, ¿verdad? Entonces es una bendición poder tener a este joven acá, y pues igual a cada uno de ustedes, hermanos. Nos alegra poder verles. Vamos a ir a la Biblia, hermanos, Evangelio de Marcos, hermanos. Evangelio de Marcos, capítulo 10. Evangelio de Marcos, capítulo 10. Vamos a leer Evangelio de Marcos, capítulo 10, versículo 35. Vamos a leerlo todo, pero nos vamos a enfatizar en los últimos dos versículos, en el 44 y 45. Pero vamos a leer desde el versículo 35, 10 de Evangelio de Marcos. ¿Lo tenemos, hermanos? Amén. Bien, vamos a leer su palabra tal como está escrito, honrando lo que es el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, y a la letra dice: entonces Jacobo y Juan, hijo de Zebedeo, se le acercaron diciendo: Maestro, ¿qué querríamos que nos hagas lo que pidiéramos? Él le dijo: ¿qué queréis os haga? Ellos le dijeron: concédenos que en tu gloria nos sentemos el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Entonces Jesús le dijo: ¿no sabéis lo que pedís? ¿Podéis beber del vaso que yo bebo, o ser bautizado con el bautismo con que yo soy bautizado? Ellos dijeron: podemos. Jesús les dijo: a la verdad, del vaso que yo bebo beberéis, con el bautismo con que yo soy bautizado seréis bautizados. Pero sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino aquellos para quienes está preparado. Cuando oyeron los 10, comenzaron a enojarse contra Jacobo y contra Juan. Mas Jesús, llamándolos, les dijo: sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y sus grandes ejércitos sobre ellas ejercen potestad. Pero no será así entre vosotros, sino el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que de vosotros quiera ser primero será siervo de todos, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Amén. Puede sentarse. Bien, queremos hablar un momento de la palabra del Señor. Quiero hablar acerca de un tema: siendo un verdadero siervo. La palabra siervo es muy mencionada, hermanos, dentro de la iglesia. Decimos siervo, siervo, Dios les bendiga, siervos, siervas. Y al parecer es muy mencionada. Pero la pregunta sería, hermano, es definir qué es siervo. ¿Qué sería un siervo? O sea, ¿por qué decimos esa palabra? ¿Será que es correcto decirlo? Sí, es correcto. Aleluya. Pero para empezar quiero hacer una introducción. En el evangelio donde hemos leído de Marcos, Marcos, hermano, quiere presentar, oiga bien, por qué a Jesús como siervo. Marcos, si usted, hermano, lo va a leer, el propósito de Marcos es presentar a Jesús como siervo. El propósito de Mateo es presentar a Jesús como el Mesías. ¿Y por qué? Porque, hermano, a distintos, es decir, a distintas perspectivas que miraban, y a distintas clases de personas que les escribía. Por ejemplo, es decir, que el evangelio de Mateo fue escrito para, hermano, los judíos. Y entonces, como los judíos esperaban ¿a quién? A un Mesías, ¿verdad? Entonces, por ahí lo llevó Mateo. Entonces, ¿en qué libro se encuentra la genealogía de Cristo, de Jesús? En Mateo. ¿Por qué? Porque como iba a tratar con un pueblo judío, entonces él tenía que venir desde allá, desde Abraham, hermano, gloria al Señor, hasta venir a pegar a Jesús. ¿Por qué? Porque ellos conocían
todos los descendientes, los patriarcas y etcétera. Entonces, ellos, hermanos, era parte de su historia. Entonces, ellos lo conocían. Entonces, el mensaje era dirigido más que todo al pueblo judío. Claro, hoy lo leemos, pero al verlo de esa expectativa se va a dar cuenta que hay muchos datos muy curiosos y puede cambiar el sentido de muchas cosas. Entonces, Marcos es escrito, hermano, para los romanos o el pueblo gentil. ¿Qué quiere decir eso? Que Marcos emite o omite la genealogía, porque no es importante. Es decir, así, no es muy enfático en eso, sino que quiere presentar a Jesús como un siervo. O sea, ¿qué quiere decir? Es que Marcos habla más de lo que Jesús hizo. O sea, en Marcos usted va a encontrar más relatos de milagros, hermano. ¿Y por qué? Deja ver a Jesús como siervo. Y a la verdad que Jesús fue un siervo, la Biblia lo dice. Hermano, sin embargo, ¿a quién iba dirigido este mensaje? Era a los gentiles y a los romanos. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué quiero decir esto? Porque es importante para entender, hermano, gloria al Señor, ciertos puntos en lo que hoy vamos a tocar. Es decir, ¿qué entendemos nosotros como siervos? Porque ese es el tema, siendo verdaderos siervos. ¿Por qué siendo verdadero siervo? Porque podemos ser siervos. Es decir, vaya, en un trabajo hay muchas clases de trabajadores. Unos que sirven porque trabajan porque ni modo, ¿verdad? Se echaron un cayuco al lomo. Hay responsabilidades. Porque tal vez ya no querían estar sujetos, un ejemplo, a sus padres. Y ya querían hacerse dependientes. Y tal vez el trabajo que realizan o hacen no les parece, no les gusta, pero como no hay de otra, ni modo, tienen que hacerlo. Pero está la otra gente que sí ama lo que hace, lo que le gusta. Y esta gente tiene devoción, tiene pasión. O sea, para él no es molesto ejercer su cargo o su trabajo, porque a él le gusta lo que hace. Entonces, dentro de la obra de Dios también vamos a encontrar muchas clases de creyentes. Creyentes, o mejor dicho, siervos, que sirven por un verdadero amor a Dios. Otros que sirven por un interés. Otros sirven porque quieren tener un puesto elevado dentro de la obra de Dios. Otros porque quieren ser vistos por los demás. Era como los fariseos. Los fariseos, ellos amaban orar en las plazas públicas y de pie y hacer unas grandes oraciones que hasta las memorizaban, cómo las iban a formular. Y por eso Jesús a veces dice que nosotros no nos envanezcamos en tanta palabrería. La oración no debe ser un argumento que ya tengo trazado, sino la oración debe ser una comunión, hermano, con Dios cada vez. Y la oración es de distintas maneras muchas veces. Es dependiendo la intimidad o la profundidad o la confianza que tenemos con Dios. Sin embargo, hermano, muchos sirven o quieren ser siervos por muchas razones distintas. Algunos tal vez quieren una jerarquía alta, pero como saben que no pueden llegar de un solo, tienen que ir subiendo escalones. Pero su deseo es poder estar arriba. Entonces, es decir, de que todos, hermano, servimos por una razón. Pero es necesario que nos direccionemos o enfoquemos nuestro propósito por el cual debemos ser verdaderos siervos. ¿Por qué razón? Porque la Biblia está hablando hoy de que dos hombres se están presentando delante de Jesús. Pero antes de eso, digámoslo así, hermano, para no hacer más énfasis en muchas cosas. ¿Qué es un siervo? ¿Qué? Las hermanas, solo las hermanas. Ustedes pudieran, alguna de ustedes, hermanas, me pudiera decir qué entiende ser un siervo. Solo una palabra que usted. Servir. Es correcto. ¿Alguien más? Estar sujeto a servidumbre, dijo el hermano. ¿Qué
¿Qué entienden ustedes? Sí, es correcto todo lo que han dicho. Siervo es ser un esclavo. Pero aquí entra una diferencia. O mejor dicho, como nosotros lo tenemos por entendido, es servir. Siervo es servir. ¿Por qué está utilizando la mención de siervo? Debido a que los soldados romanos tenían muchos siervos también ellos. Si no vea, como dijo el hermano en la oración, hablando del centurión, ¿quién iba a pedir? El centurión fue a pedir el milagro. ¿Pero para quién? Para un siervo de él. ¿Lo amaba o no lo amaba? Lo amaba. Entonces, pero aquí hay un punto. O sea, hermano, siervo se considera como un esclavo. Pero aquí entramos en un punto. ¿Por qué los romanos entendían mucho el término de siervo? Porque ellos tenían muchos, hermanos, oiga bien, siervos en su hogar. ¿De qué se encargaba el siervo? Del trabajo más pesado, de la servidumbre. E incluso, hermano, ellos eran gente que se encargaba de cultivar la tierra, de producir. O sea, y con eso, aleluya, estas personas llamadas siervas subsistían, alimentaban a su familia, pero también estaban bajo la autoridad de alguien. Es decir, de que cuando Israel fue esclavo en Egipto, estaban bajo un régimen. Es decir, que no hacían lo que ellos querían, sino lo que las órdenes que les decían. ¿En qué está el país hoy? En un régimen donde se respeta, donde se controla ciertas cosas, donde en las cárceles no se hacen como antes hacían, ¿verdad? Antes, si querían, hacían de todo. Hoy no es así. Hoy hay normas, hoy hay reglas, justas o injustas. No me voy a meter en ese tema porque tampoco voy a hablar de política, ni mucho menos de eso. Pero, hermano, ¿qué quiero decir con esto? Es importante que nosotros entendamos el concepto de ser un siervo. Había muchas clases de siervos. Es decir, de esta manera, que habían siervos de manera voluntaria. Habían siervos de manera forzada. O sea, no había de otra. Los siervos también servían para venderse o se utilizaban como una forma de pago para los demás. Es decir, que cuando a José en el tiempo de, hermano, en Génesis, cuando vendieron a José, lo vendieron como un esclavo. Entonces, intercambiaron a José por dinero. Entonces, es decir que José, ¿qué iba a hacer? Es ir a ser un siervo en otro país, en otra nación. Entonces, hermano, claro, Dios detrás de todo eso tenía un propósito con José. Sin embargo, hermano, aquí quiero enfatizar de que ser, hermano, un siervo en el tema bíblico, en el tema que hoy lo vamos a tocar, es ser un siervo voluntario. ¿Qué pasaba? Que cuando alguien era adquirido como un siervo, o mucha gente, por ejemplo, la viuda que se le murió su esposo, su temor era que sus hijos se los llevaran y fueran hechos esclavos como pago de la deuda que ella tenía, porque no tenían cómo pagar. Entonces va Eliseo y le dice, y entonces Eliseo le da la solución y evita que sus hijos sean llevados a la fuerza. Entonces, ¿qué hacían, hermanos, los siervos? Los siervos podían estar obligados en alguna ocasión. Podían hacer cosas que a ellos no les gustaban, pero no tenían de otra. A otros tal vez les podían pagar un salario. A otros tal vez podían, hermanos, solo recibir su comidita, su vestuario de una forma obligada. Pero había una ley también que establecía que en el año del jubileo, que era cada 50 años, su señor podía dejar libre a todas aquellas personas que estaban, hermano, ya sea pagando una deuda o ya sea ejerciendo, hermano, el término de siervo.
Entonces, ¿qué pasaba ese año? Cada 50 años el siervo podía salir. El Señor, o sea, su jefe, digámoslo así, decía, bueno, es el año del jubileo. Si tú quieres irte, anda, agarra tu camino, sos libre, podés hacer lo que vos querrás, ya no tenés que estar acá. Pero ahí entraba otro punto. Luego se convertía, y si el siervo decía, yo no me quiero ir, he vivido mucho tiempo con usted y ya no lo veo como un jefe, sino lo veo ya como un padre. Lo respeto, lo amo, amo a su familia. Estoy para contribuir al bien de su hogar, de su familia. Entonces ahora él se convertía a un siervo voluntario. Ya no era un siervo forzado. Él se dio cuenta que había recibido muchos beneficios y que le convenía mejor, él había evaluado que le convenía mejor estar con su Señor que irse fuera de su Señor. Entonces aquí es donde vamos a encajar. Si es verdad, nosotros somos siervos, pero no somos de la forma forzada, porque a la fuerza ni los zapatos entran, dice, ¿verdad? Ni a la fuerza ni la comida es buena, ni a la fuerza nada es bueno. Entonces estamos dentro de una iglesia y debemos de saber, como primer punto, es que todo lo que hacemos lo hacemos bajo una voluntad. No es obligado, no es forzado, no es de decir, si usted no lo hace, se va a ir para el infierno. ¿Qué opción le damos a la gente? Me voy a ir para el infierno, ni modo, tengo que hacerlo. No, la gente que sirve o que sierva hoy en este tiempo, oiga bien, lo hacemos de una forma voluntaria. ¿Por qué? Porque nosotros le servimos en el antiguo tiempo a Satanás y estábamos bajo su gobierno y hacíamos lo que el diablo decía, no lo que nosotros queríamos. Es decir, le voy a poner un ejemplo básico. La gente que tiene un vicio, la gente dice, hoy no, esta Navidad no. Y se trataba de escabullir de todos los maleantes que lo invitaban, pero al final terminaba otra vez. Él quiere decir, hoy sí le voy a ser fiel a mi esposa. Hoy sí, hoy se me atraviesa una, no le voy a hacer caso. Tengo orejas de pescado, tengo oídos de madera, no voy a ver nada, voy a evitar. Y por más, pum, volvía de nuevo. Porque usted y yo éramos esclavos del pecado y le servíamos al pecado en el antiguo tiempo, o sea, en nuestra vida pasada. Y no nos importaba nada. Hay algunos que andan todos raleados ya porque planazos, machetazos, pullones, algunos que en la cárcel, algunos que unos raspones, algunos que unos pedazos de oreja, la nariz torcida, otros que perdieron todo, hermano, todo, absolutamente todo, por andar en el pecado. Y usted, por más que quería ser libre, no podía. Ahí entra la palabra redimir. Jesús nos redimió. Uno de los conceptos de redimir es ir al mercado y comprar, un término más práctico. Es decir, ¿cuánto valen esos tomates? Mira, ahora están a 3 por el dólar. Bueno, se lo pago, lo adquiero. Eso es lo que hizo Dios con nosotros. Nos redimió ¿de qué? Del pecado. Pero para redimirnos había una cuenta que teníamos cada uno de nosotros. ¿La podía pagar usted? No, hombre, hermano. Nadie la puede pagar. Entonces, ¿qué hizo Dios? Pagó la cuenta de todos. No los que estamos aquí, sino de todo el mundo. Él dijo, ¿cuánto es? ¿Cuál es el precio que hay que pagar? Ah, bueno, el precio es que tú dejes tu trono de gloria, vengas de manera humana de siervo y padezcas y des tu vida como una ofrenda perfecta por toda la humanidad. Entonces, ¿qué pasa? Jesús toma ese lugar de nosotros y de esa manera nos compra a precio de su sangre. Por eso el sacrificio no tiene ningún precio humano, sino que es la sangre de Jesucristo. La sangre de los corderos del antiguo tiempo, de los animales que, hermanos, se mataban en el antiguo tiempo,
solamente era como, hermano, cubrir medio la culpa, limpiar medio la conciencia de la gente. Aleluya. Sin embargo, cuando Jesús vino y murió como el Cordero perfecto, no vino solamente a quitar la culpa de nosotros, sino que nos dio una vida nueva. Nos regeneró, nos transformó, nos cambió, nos redimió. O sea, es decir, que Él nos compró. Y aquí entramos. Y ahora le servimos por amor. ¿Por qué? Porque entendemos todo lo que Él ha hecho por nosotros. Mire, si nosotros a veces somos bien agradecidos con la gente que nos hace bien. Hay gente que aquí ha tenido jefes buenos. Buenos jefes. Ya, mira, tenía que pagarte 40, pero te voy a dar $60. Si no le ha tocado, ni modo. Pero hay jefes buenos. Mira, fíjate que compré esto y esto y me acordé de vos. Mira, fíjate que mi hijo dejó estos zapatos y casi nuevos. Ah, mira si le quedan a tus hijos y llévate. Y de marca. O sea, y así, hermano, en cosas mínimas y sencillas, hermano, o personas que han trabajado con gente de dinero, no todas, vamos a aclarar, no todas, porque hay gente que es más agarrada que nada, va, hermano. No voltees a ver al que tiene la par, mejor no. Pero hay gente que es buena, y esa gente se gana el respeto y el cariño de uno. No lo hacen sentir como hermano, es decir, como un trabajador vil, miserable, sino que hasta se siente en ambiente, en confianza con su jefe, se sienta a hablar, se sienta aquí, se sienta allá, hermano, y entonces es bien bonito vivir, hermano, porque ser jefe a ser siervo son dos cosas muy distintas. ¿Qué es el pastor? ¿Qué debe de ser un pastor? ¿Jefe? ¿Autoritario? ¿Un gobernante? ¿Un mandamás dentro de la iglesia? ¿O qué viene a ser un pastor? Un siervo. Un siervo más. O sea, yo como pastor, yo no, porque el jefe, ¿sabe cuál es la diferencia de hermano, de ser un buen líder y no ser un jefe? Es que el jefe solo ordena y manda, y él no se va a ensuciar las manos con vos. Él está en la oficina y te dice, anda, tráeme 5 cajas y apúrate. Pero él está sentado en su oficina, tal vez viendo el teléfono, pero no va a ir, vení, te voy a ayudar. Hay algunos que sí va, pero es raro quien sea así, que están solo mandando. ¿Cuál es la diferencia de un líder y de un siervo? Hermano, que entiende, un líder que entiende su papel, que debe ser siervo, se ensucia las manos contigo. Eso, va contigo, te acompaña ahí. Va al terreno, se moja, se baña, se ensucia, suda la camisa contigo, a la par. Aleluya. Hermano, come lo mismo que tú comes. Y si es posible que hay que comer en el mismo plato, come en el mismo plato. O sea, esa es la diferencia. Porque a veces, hermano, hay pastores que creen que porque tienen un ministerio o porque ya Dios los honró, se les olvida esta parte de ser siervos. Y entonces solo son mandamases, jefes, autoritarios, es decir, una persona, hermano, que ejerce a la fuerza su autoridad. Es como decir ciertos países que tienen gobernantes que nunca salen hasta que se mueren, que están siempre dirigidos para la mano derecha, izquierda, le dicen, ¿verdad? El lado izquierdo, o la gente que, bueno, tiene su nombre. El punto es, eso, hermano, es importante saberlo. Entonces, ¿quién nos manda la Biblia a hacer? A ser siervos. Y debemos de entender nuestro papel, que somos siervos. Siervos, porque ¿de qué? De una forma voluntaria. Es dicho que estamos, entonces, si el siervo tiene a alguien que es su señor, que es superior que él, ¿quién será ese señor? Dios.
Dios es nuestro jefe, nuestro comandante, nuestra ayuda. Él es el que nos dirige, el que nos dice lo que debemos de hacer. Bajo la cobertura de Él estamos. Dios nos ve a todos como siervos. O sea que estamos, hermanos, dispuestos. El siervo está dispuesto a servir. Eso es muy importante que nosotros lo sepamos, hermanos. Entonces, ¿qué quiero enfatizar con esto? Que cuando nosotros entendemos que aquí nadie es más ni nadie es menos. Es que yo predico y me la pico más. Es que viera que yo tengo un cargo. Que yo soy evangelista. Que yo soy el salmista de la iglesia. Eso no nos hace más ni menos. Aquí es por igual que le servimos a Dios. No es, hermano, algo de que yo soy más que otro. No. Entonces, siervo sería ser un esclavo de su Señor de una forma voluntaria. ¿Será que nosotros estamos sirviendo a Dios de una forma voluntaria? Solo usted lo sabe y Dios. Lo hacemos porque se nos dice. Lo hacemos porque hay en iglesias que trabajan con unos grandes controles. Y por cierto, hay gente que dice, salgan a predicar y la meta de hoy es ganar 100 almas. Y aunque solo un pelón se hayan ganado, se inventan el nombre de todos, aleluya, y solo por un compromiso, llenar un papel, llenar un formulario, llenar y quedar bien delante de la gente. Pero no hemos entendido de que, hermano, nosotros fuimos llamados a ser unos verdaderos siervos. Aquí no queremos fomentar, hermano, gente autoritaria, gente, hermano, que solo venga a querer, hermano, mandar, sino que sepamos que todos estamos aquí en calidad de siervos, que todos necesitamos servir a los demás. Le voy a hacer una pregunta y no me la conteste. ¿A cuánto nos gusta que nos sirvan bien? Vamos más allá. Viene bien cansada la hermana de su trabajo. Trae los pies bien hinchados. Y desde que usted, hermano, la hermana llega, encuentra a su esposo ya con un guacal de agua tibia. Vaya, mi amor, siéntese acá. Aquí hay una cremita, o le soba sus pies. ¿Cómo se sentiría usted? El hombre de su sueño, ¿verdad? Ni modo. Y vaya, mi amor, hoy no se va a preocupar. Yo le hice el almuerzo. Yo le hice la cena. Y le ha hecho lo que más le gusta a usted. Hermano. Entonces, ¿cómo se sentiría usted? Bien, ¿verdad? No, hombre, hermano. Usted, hermano, se le olvida todo, hasta se le va el cansancio. Porque a todos nos gusta que nos sirvan bien. Vamos más allá. Hay gente que cuando va a comer, si no la atienden bien, hacen un gran pleito. Para eso estoy pagando. O sea, aquí no me dan las cosas de gratis. Que desgracia, ya no volvemos a venir. Y quién es el gerente y que no sé qué. Que un poquito de salsa, como si por eso no es un poquito curtido. Que barbaridad, que esto y lo otro. Hermano, ¿a quién no nos gusta? A todos nos gusta que nos sirvan. Y somos exigentes. Es lo más terrible. Somos bien detallistas, bien mirones. Claro, a todos nos gusta. La pregunta hoy la formulamos de otra manera. ¿A cuánto les gusta servir? No nos gusta mucho. Nos gusta que nos sirvan. Pero servir no nos gusta a muchos. ¿Por qué razón? Porque es más fácil sentarse a la mesa y que le sirvan. Porque servir lleva tiempo, lleva esfuerzo, lleva dedicación. Mientras tal vez el otro está acostado, usted está preparando aquello. Gloria al Señor. Entonces allí es donde a veces nosotros no queremos esforzarnos. Y es allí donde que lo haga otro. Para eso están los hermanos.
Si para eso el viejo, el pastor está joven, que lo haga él. No mejor que lo haga el hermano Salvador. No mejor que lo haga el hermano Roberto. No, yo quiero que el hermano fulano de tal, él sí lo puede. ¿Y usted? ¿Qué pasa, hermano? Nosotros nos gusta, ¿verdad? Que solo nos sirvan y nosotros estamos bien cómodos. Pero no nos gusta servir, porque servir lleva una responsabilidad, lleva un compromiso, lleva una dedicación, lleva tiempo. Gloria al Señor. Oiga bien, se va a tener que esforzar, y eso es lo que muchas veces se ha perdido dentro de la iglesia, porque la iglesia cree que la iglesia solo es para venirse a sentar y nada más venir a pasar el tiempo, escuchar la palabra, cantar las alabanzas. No, usted también tiene que ser una herramienta más, un servidor más dentro de la obra de Dios. El siervo no busca ser visto por los demás. ¿Qué quería, hermano Santiago y Juan? Querían lugares especiales, querían honra, querían que los tuvieran y mire, como nosotros para pedir gustos no somos sencillos. Somos pobres, pero somos unos grandes gustosos nosotros. Nosotros, hermanos, somos gustosos. Que si las cosas no quedan como nosotros las hacemos, estamos va de hablar y de hablar. Uy, es que esto le faltó más pimienta, yo le hubiera echado más cebolla, yo le hubiera hecho de esta manera. Uy, es una chuquilla esto, qué barbaridad, como si los limones estuvieran tan caros que si yo le hubiera hecho. Y somos así. Y a veces pasa, porque a veces cuando alguien está sirviendo, nosotros como somos hermanos supervisores. No, yo lo hubiera hecho mejor, yo lo hubiera hecho de esta manera. Uy, es que esa hermana que pusiera, ¿y cómo va a aprender si no la pone, si la tenemos solo allí? Mira, hermano, aquí nadie inició ya sabiéndolo todo. ¿O usted nació sabiendo cómo ser madre? No, ¿verdad? Usted tal vez conforme a la vida y las vivencias de hermano de su mamá, y tal vez le tocó criar hermanos a sus hermanos, pero no es lo mismo como criar a sus propios hijos. No es lo mismo andar ese cipote 9 meses. Ajá, que le pegue patadas. Que hermano, ir a ese lugar, hermano, de maternidad y tener ese hijo, no es lo mismo criarlo, educarlo. Y si usted, hermano, por algún motivo, su compañero de vida lo deja, ser madre, ser padre, educarlo, hermano, o sea, ver todas las ocupaciones, no es lo mismo. Usted no aprendió, hermano, no nació ya sabiéndolo todo. Conforme fue el camino y base a varios consejos y base a varias experiencias que usted fue teniendo, fue aprendiendo. Muchas veces cuando estamos aprendiendo es cuando más nos equivocamos. Sí, porque nadie hace las cosas perfectas, hermano. Pero llega a perfeccionar las cosas cuando lo hace con más frecuencia. Por ejemplo, los que desarrollan, digámoslo así, algún oficio, hermanos. El que es pintor, no solo pasó la brocha y ninguna gotita cayó, y que la primera línea le quedó bien, aleluya, hermano. El que es soldador empezaba a hacer las grandes pelotas, hermano, gloria al Señor. No dejaba la soldadura bien alineada, gloria al Señor, bien lisita. El que, hermano, era fontanero, no empezó, hermano, dejando todo nítido, aleluya. Si a veces uno se mete en ciertas cosas que ni sabe, hermano, y por la propia necesidad es que uno se tira al agua. Pues como el hambre es seria, hermano. Y a veces es bueno aprender de todo. Pero alguien que se dedica específicamente en algo, tarde o temprano termina perfeccionando. Por ejemplo, los que trabajamos en auto, fuera de más que no pudiéramos manejar nosotros, hermano.
Si a veces pasamos 8, 7, 9 horas sentados en un carro, una moto. Hermano, ya a veces hasta por inercia usted va. Yo a veces he ido dormido, los he traído yo a la casa. Para que la gloria de Dios abunde. Ya he venido que ya no puedo. Ya no puedo. Y a la derecha, la hermana ahí por la Perú. Allá subida, llegamos donde la hermana Marina. Ahí por el redondel llegamos a dejar a la hermana Alicia y a la hermana Zulma. Y ya sí, hermano. Pero ya, hermano, cuando uno se prepara para algo y lo hace con frecuencia, lo perfecciona. Entonces es importante que entendamos que todos somos siervos y que todos vamos por etapas o niveles. Y si usted está en un nivel, ya puede y hace desarrollo, ayúdele a otro. No seamos egoístas. Compartamos nuestras experiencias a otro. ¿Sabe que en los trabajos se mueve eso? Que cuando uno es nuevo, no le enseñan todo. Hay computadoras que tienen una maña del diablo. No, ya está uno ahí. Hay cosas que, hermano, no, solo le dicen lo básico. Y allá anda uno. ¿Y a dónde está tal caja? Y mire, ¿y a dónde? Allá, hombre. Y allá anda uno, hermano. Ese hermano se lleva tiempo. Porque la gente no quiere impartir su conocimiento, su experiencia. ¿Por qué? Porque tiene miedo que ese ocupe el lugar de él. Que después el que era jefe lo bajen y pongan al que le enseñó. Y eso pasa dentro de las iglesias muchas veces. Y dentro, y lo voy a decir con toda sinceridad, también dentro de relación entre pastores. Yo he hablado con muchos pastores de experiencia y les he pedido consejo y no me lo han dado. Sabiendo y conociendo que ellos están en la capacidad. Y eso se llama egoísmo. Nosotros estamos trabajando para el mismo Señor, para la misma obra. Nosotros no estamos en empresas distintas. Si usted hace bien algo para acá, va a ser para el reino de los cielos. Compartamos nuestras experiencias y no importa si alguien nos supera o si alguien es mejor o si alguien Dios lo honra más adelante, que Dios lo haga, pero no por eso nosotros nos podemos olvidar de que somos siervos. Hermano, es importante que entendamos que nosotros estamos para servir a los demás. Nos gusta servir a mi amiga, a mi amiguis, que me llame a la 1, yo ahí voy. Pero que te hace la guerra, que te llame a la 1, ni le contestas el teléfono, lo apagás. ¿A quién le debemos hacer? A todos. ¿Por quiénes vino a morir Cristo? Solo por los que ya tienen alas, solo por los que están en la iglesia. Jesús dividió a la gente y dijo: no vaya solo con ustedes, discípulos. Aún lo criticaron porque se sentaba con gente publicana y borracha y gente pecadora, hermanos, con prostitutas, pero no para enamorarlas, sino para llevarles el mensaje, donde aquellos no querían ensuciarse las manos. Aleluya, aquellos religiosos miraban a aquellas mujeres como mujeres pecadoras. Sabe que ahí estaban los mejores instrumentos, las mejores personas que iban a servirle a Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Porque esa gente que se le perdona más, ama más al Señor. Hay gente que tocó, hermano, lo más bajo, pero así también ama al Señor, porque se dio cuenta que cuando llegó ahí abajo y tocó fondo ya no había nada. No habían amigos, no había familia, no habían amores, no había psicólogos, no había nadie. Pero Cristo sí estaba ahí y te ayudó, te sacó de allí y te ha hecho hoy un siervo para que le sirvas por amor.
¿Usted cree que no hay razones por qué servirle a Dios? ¿Usted cree que no hay propósito y motivo por qué estar sirviéndole a Dios? El verdadero siervo no busca lugares, no busca ser admirado por la gente. El verdadero servidor de Dios no busca agradar a la gente, busca hacerlo para su Dios, amar lo que hace. Estos dos hombres, ellos querían lugares prestigiosos, ellos querían honra. Hermano, yo le voy a decir algo: si usted aprende a honrar a Dios, Dios lo va a honrar. Si usted aprende a ser un siervo verdadero, usted va a ver la... ¿Y qué ejemplo tenemos? ¿A quién podemos tener como ejemplo para seguir? ¿Al pastor, a la hermana? No, yo le voy a dar Jesús, el mayor ejemplo a seguir. Jesús fue el mayor ejemplo a que nos, y cada vez debemos de parecernos más a Él. Hay hombres, mujeres que son excepcionales a la hora de servirle al Señor y son admirables, pero Él es hombre y Él se equivoca y te puede decepcionar un día. Pero si ves a Jesús y seguís su ejemplo, nunca te vas a equivocar, nunca te vas a decepcionar de Él. Entonces, hermano, el siervo nunca busca lo suyo propio. Siempre busca el bien de su Señor. Es importante, hermano, que nosotros entendamos que debemos de ser verdaderos siervos de Dios. Y el verdadero siervo de Dios se va a distinguir porque su obra la va a hacer con amor y dedicación. ¿Sabe que esto es lo más delicado que hay, hacer su obra? ¿Sabe que, hermano, hasta predicar la palabra de Dios no es algo fácil, sencillo? O venir y ministrar, hermano, delante de Dios no es algo, hermano, lo estamos haciendo delante de Dios. Dios desea que nosotros aprendamos a ser siervos, aprendamos a servir. Y Jesús, hermano, le dice a sus discípulos, porque los discípulos se enojaron con estos dos hombres. Porque sintieron que, bueno, dijo, porque venían discutiendo que quién iba a ser mayor y aquí, porque a nosotros siempre nos gusta, ¿verdad?, estar arriba, pero en el evangelio es distinto. El evangelio es el que más se humilla ante Dios, no ante los hombres. No es el que anda así como con la cara que, como que solo para el suelo, que es así todo adormidito. Dios le bendiga, hermano. Amén. Esa gente, téngale miedo, hermano. Esa gente es el diablo. Eso no es humildad. Y porque hay gente que así, no, hermano. Es importante que entendamos nosotros que Dios nos llamó a servir. Entonces, mire, el versículo 44 dice: el que de vosotros quiera ser primero, será siervo de todos. Entonces, ahora, ¿qué debemos hacer? Servir a los demás. ¿Qué hacía la iglesia primitiva? Servía a los demás. Toda la gente tenía todo en común. Si el hermano de la par no tenía nada que comer y había solo un pan, decía, no, voy a comer más rápido porque este me va a pedir con una gran cara de hambre. No, partámoslo por la mitad. Aunque me quede yo con hambre, o déjeme hacerlo. Eso es lo que la gente, a veces la iglesia ha perdido. A veces solo buscamos el bien propio. Y cantamos, amémonos de corazón. Pero de verdad no queremos servir a los demás. A veces nosotros excluimos a la gente y decimos, a este sí, a este no, aquí no, hermano. Es de servir a todos. A todos, porque todos tienen una necesidad. ¿Y cómo puedo servir? Orando por él. ¿Y cómo puedo servir? Dándole una palabra de fortaleza. Y a veces la gente, hermano, a veces uno no puede con dinero, pero hermano, sí puede hacerlo con una oración, estando con la gente. A veces nosotros, hermano, solo nos gusta servir, es que nos sirvan, que nos sirvan, que nos sirvan, pero no queremos esforzarnos. Entonces Jesús, dice la Biblia, que él vino a servir y no a ser servido. Dice la Biblia en Juan de que Jesús se puso
su manta en la cintura y hermano en su hombro, no recuerdo muy bien, y dice la Biblia que preparó, hermano, para lavar los pies de sus discípulos. Y los discípulos, hermano, un discípulo llamado Pedro le dijo, a mí no me lave los pies. A mí no me lave los pies. Ay, Pedrito, le dijo Jesús, tú hoy no lo entiendes, pero un día sí lo vas a entender. ¿Qué estaba mostrando Jesús? ¿Sabe quién hacía ese trabajo? Los siervos. ¿Sabe qué hacían los siervos cuando en el antiguo tiempo venía su jefe o venía una visita? Preparaban, hermano, un guacalito de agua para lavarle los pies. Quiero ver sus pies. No, estas hermanas andan bien. Bien. Pero imagínese un pie todo polvoso en el antiguo tiempo. Sus pies todos polvosos, gruesos, ásperos. Y nosotros unos grandes delicados que somos. Con nosotros mismos. Imagínese con los demás. Es porque no hemos aprendido a servir. Porque creemos que el evangelio es otra cosa. Es quien la gente anda buscando puestos, lugares. No, aquí es de aprender a servir a los demás. De amar lo que hacemos. ¿Y sabe qué hizo Pedro, hermano? Le dijo, no, a mí no me lo... Jesús le dijo, es necesario que lo haga, porque si no te dejas que yo lo haga. ¿Por qué? Porque quería dar un ejemplo, Jesús, de humildad, de servicio, de servir a los demás. No vaya a creer que Jesús vino y dijo, vaya, párense todos, aquí viene el rey y adórenme. No. Jesús vino a servir y a mostrar, oiga bien, a mostrarse como siervo. ¿Y quién es el mayor ejemplo de un siervo? Jesús. Porque él no hacía lo que él quería, venía a cumplir la voluntad de su Padre. Entonces eso quiere decir que el mismo Jesús fue siervo. ¿Por qué muchas veces Jesús no actuó de ciertas maneras? Porque él venía a cumplir una voluntad, un plan que ya estaba trazado. Y él, hermano, estaba sujeto a su Padre. Entonces Jesús fue el ejemplo también que nosotros tenemos. Entonces todo ejemplo de liderazgo y todo tenemos que llevarlo a Jesús. ¿Por qué razón hablamos esto? Porque a veces se nos olvida y nos hacemos cortina de humo y el ego se nos sube y el orgullo, y a veces nos volvemos egoístas y nos olvidamos que somos cristianos. Porque a veces entre más Dios nos suba, más nos olvidamos, hermano. Entonces es importante que sepamos esto. ¿Y a quién debemos servir? A nuestro prójimo. ¿Quién es su prójimo? Es decir, la persona más cercana que usted tenga. Es decir, porque usted no puede servir a alguien que está allá al otro lado del mundo. Su prójimo es la persona más cercana que tiene. Todos tenemos aquí vecinos. Todos. Vecinos buenos, vecinos malos, algunos chambrosos, algunos mentirosos, algunos bolos, algunos locos, algunos de todo, hermano. Pleitisto y de todo. Pero si está la oportunidad de poder servirle a ellos, hágalo con todo amor. Ay, ahí sí, hermano, como si mira, ahí no me parece, va. Y usamos métodos para defendernos, como el cuerpo espín, cuando su mecanismo de defensa es sacar todas sus espinas. Usamos mecanismos, es que tengo que hacerlo sincero, va. Y nos defendemos con esas cosas. Y decimos, ay, pero es que no, si hubiera sido otro. ¿Y qué tal Dios te está probando con esa persona? ¿Sabe que cuando Jesús les dice, tuve hambre y no me diste de comer? Estuve en la cárcel y no me visitaste. Estuve enfermo
Y no llegaste a dejarme aunque sea ahí una pastillita. Se lo estoy, hermano, poniendo en palabras prácticas. Y dijeron, ¿y cuándo te vimos enfermo? ¿Y cuándo te vimos en una cárcel? ¿Y cuándo te vimos que tenías hambre? ¿Sabe qué quiere decir? Es que Jesús se revelaba a través de su prójimo. A través de esa persona que te llegó a tocar la puerta pidiéndote un plato de comida. Aquel familiar que tal vez por algún motivo lo echaron, lo corrieron de la casa. Aleluya. Y te iba a decir, dame posadita, tal vez ahí. Y tú consideras que es honesto, es una persona fiable, es tu familiar. Aleluya. Y tú lo dejaste, hay que ver, está arruinado. ¿Para qué anda aquí? Y lo dejaste tirado, abandonado. Dice que mucha gente, sin saber, hospedó ángeles. ¿A dónde te vimos? Tal vez aquella persona que tú te enteraste que estaba enferma y pudiste, si estaba en tu posibilidad, hacer algo. No lo hiciste. Cuando te vimos, es que a veces nosotros queramos que Dios baje en su suprema gloria y nos diga, yo soy Jesús. Jesús, Dios se revela a través de nuestro prójimo. Y muchas veces nosotros, hermano, a veces no queremos. Y por eso es que sale la parábola del samaritano. Un levita y un sacerdote pasaron de largo. Uno porque creyeron de que estaba muerto y era prohibido acercarse, hermano, a un cuerpo muerto. Y el otro, si yo estoy bien y el otro está mal, no me importa. Soy yo estoy, lo mío es mío, yo estoy bien y sigo caminando. La religiosidad nos mata muchas veces a nosotros y no nos deja ayudar a los demás. Oye, es que como somos tan santos, peligrosos, nos manchan la santidad, ¿verdad? Uy, es que como es una gran pecadora. Pero ¿sabe qué hizo el samaritano? Se acercó, lo recogió, lo llevó al mesón. Aleluya, le limpió con paciencia todas las heridas, lo vendó, lo curó. Le dio de comer, le dio agua, le dio medicina. Aleluya, pagó todos los gastos. Y le dijo, yo tengo que irme. Lo dejó en un lugar seguro. Y le dijo, yo tengo que irme. Pero si algo hay algo más que pagarme, cuando venga, yo te lo pago. Habla acerca del amor hacia nuestro. Servimos a los demás. Entonces la iglesia debe de aprender a ser siervo. Eso es servir a los demás. Y culmino este mensaje diciendo, a todos nos gusta. No, hombre, hermano, es que es bien bonito que uno lo atiendan y todo. Pero debemos de aprender a servir a los demás. Y hay gente complicada, pero es tu prójimo. Jesús dijo, yo no vine a ser servido, sino a servir y a dar mi vida en rescate de muchos. La muestra de un siervo es Jesús. ¿Y tras quién vamos? ¿Tras qué pisadas vamos? Tras las pisadas que Jesús dejó. Debemos de procurar cada día parecernos a Él. Entonces nunca se le olvide que somos siervos. Y somos gente que estamos al servicio de Dios. Y estamos trabajando en lo mejor que puede haber. Y que todo lo que hagamos, hagámoslo por amor, con sinceridad. Y todo lo que hagamos de hecho, de palabra, hagámoslo como para Dios. Y aún en su trabajo, haga las cosas como si para Dios las está haciendo. Así lo dice la Biblia. Este viejo desgraciado ni agradece. Es que si usted no aprende a ser fiel en lo poco, no lo será en lo mucho.
Usted profesa una fe, nosotros profesamos también una fe, pero no solamente de traer una mantelina, de traer una falda larga, de venir a cantar me voy con él, de decir hermanos Dios les bendiga, bendiciones y salir acá. No, hermano, debemos de aprender a ser siervos. Nunca se nos olvide que somos esclavos o servidores voluntarios de Dios y que todo lo que estamos haciendo lo estamos haciendo no para el pastor. Hermano, al final yo me muero y la obra queda. Al final yo ni cuenta me puedo dar de algo que tú has hecho, pero hay un ojo que todo lo está viendo. Y que si tú honras a Dios en lo poco, en lo mucho Dios te empezará a poner. Es importante, hermano, que entendamos, que nos humillemos, que tengamos humildad, que nos soportemos los unos con nosotros y que aprendamos a servir dentro de la obra de Dios y que tengamos ese ánimo voluntario de estar en la disposición. Hermano, no podemos seguir siendo la maceta de la iglesia. Mire, yo le voy a decir una cosa. Todos tenemos un don que Dios nos ha dado. Todos, hermano, todos. Lo que tengo yo tal vez no lo tiene usted, pero lo que tiene usted no lo tengo yo. Tal vez usted siempre anda alegre. Tal vez usted es bien servicial. Tal vez usted le gusta escuchar a las personas y puede pasar horas y horas escuchando a las personas. ¿Habrá alguno de esos? No, nos gusta que nos oigan. Sí nos gusta que nos oigan a nosotros, pero escuchar no nos gusta. Y sabe que esas son virtudes que deben de haber dentro de la iglesia. Hay gente que es buena para aconsejar. Hay gente que es buena en palabras, hermano, en un funeral, de dar palabras de aliento, de fuerza. Hermano, y entonces aquí culmino este mensaje. Todos tenemos algo con que servirle a Dios. Lo que a veces nos hacemos nosotros los que no podemos nada. Es que no digo que sea algo porque los hermanos me van a poner a mí. Y solo a mí me van a agarrar después. Y así hay gente en los trabajos. No digo que sea porque me van a poner el doble de trabajo y me van a pagar lo mismo. Es importante que dentro de la obra de Dios usted explote lo que Dios le ha dado. Y eso ¿a quién va a beneficiar? A Dios y la obra. Y usted se va a sentir bien. Se va a sentir útil dentro de la obra de Dios. Entonces hoy culmino diciendo, seamos siervos, hermano. Aprendamos a servir. Aquí nadie es jefe. Aquí nadie es un coronel. Aquí nadie humilla a otro. Todos estamos para servir a la obra. Y si algo debemos de hacer, servirle a Dios con todo el corazón. Vamos a orar. Padre, que estás en los